Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este espacio que he llamado 25 por 25. Es el primero que hago. Es un homenaje especial a mí misma porque nací un 25 de diciembre y mi nombre es Adelaida de Jesús y se supone que celebramos el cumpleaños de Jesús también en 25. Y bueno, me gustó hacerlo y pienso que fue y es algo muy bonito porque es la manera de recoger. Este año cumplí 35 años como psicoterapeuta, los celebré con una capacitación en mindfulness muy linda que regalé y este año ha sido como empezar a recoger todos los frutos de lo que es mi aprendizaje y empezar a compartirlos. Así que en estos talleres que he llamado 25 por 25, que pretendo hacer los 25 de cada mes, menos este mes no vamos en septiembre porque tengo un viaje muy especial a España, a Mallorca. Entonces, este 25, el único que no vamos a tener es 25 de septiembre, pero empezamos con este, que es muy lindo, que es a Marte. Después de este viene uno muy hermoso, que es la introducción al autocuidado emocional. Después de este, 25 de octubre, viene uno que es bellísimo, que es el encuentro con el niño interior. Y terminamos con algo que es muy lindo, que es respiración y gratitud. Porque en diciembre, ya como es tradición, en diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, empezamos a hacer un ejercicio bien hermoso, diario, que lo hacemos a través de un grupo que creo en WhatsApp, ya está creado, si este año sería en noviembre mandarles el link para que empecemos a agradecer todos los días durante diciembre todas las cosas bellas que hemos recibido durante el año y para que en diciembre nos entrenemos y nos quede montado todo ese paquete de agradecimiento para que después ya individualmente lo vayamos haciendo durante todo el año. Entonces, como les está diciendo, bueno, bienvenidos todos y todas y vamos a empezar con este taller tan bonito que es aprendiendo a amarte, o sea, el arte más difícil de todos. Los que han sido mis estudiantes, los que son mis pacientes, esto es como la gotica, ¿verdad? Encima de la piedra, pero la ventaja es que cuando lo hacemos en terapia, tú lo oyes, yo lo voy profundizando contigo, lo vamos mirando, pero aquí te va a quedar grabado para que después tú vuelvas sobre esto, lo puedas volver a mirar, lo puedas repasar, lo puedas incluso hasta y mirarlo desde la profundidad de lo que de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo, de lo que vas sintiendo. Y es como empezar a mirar por qué, eh, por qué digo yo que es, o sea, por qué estamos empezando con esto, porque definitivamente esto del amor propio es la columna vertebral que sostiene todo lo que es nuestra relación con los otros y nuestra relación con nosotros mismos. Todas las enfermedades mentales tienen como base que tenemos un poco lastimado lo que es el amor propio y no es tan fácil construirlo. Entonces, lo que pretendo hacer en este taller es empezar a darte las bases para que tú puedas realmente revisar cómo estás en ese amor propio, pero que tengas las herramientas para que lo puedas empezar a construir, a mirar, a edificar, a hacerlo cada vez mejor. Entonces, vamos a hablar en este orden, vamos a hablar de lo que es amarte aquí y ahora, vamos a hablar de cómo es esa formación del amor propio y vamos a empezar a trabajar. De una vez te voy a dar herramientas para que empieces a trabajar. Vamos a hablar sobre las figuras paternas y vamos a hablar de lo que es rescatar la vida emocional y te voy a dar unas herramientas muy importantes allí para que tú puedas trabajar y profundizar en este tema. Siempre que hago, siempre que hago cualquier tema, empiezo haciéndole un homenaje a los maestros, pues porque obviamente lo que yo comparto lo he aprendido, pero lo he aprendido de personas, de seres muy especiales que nos lo han compartido antes, que han estado con nosotros, que nos han ayudado muchísimo y que han escrito, investigado y profundizado en este tema mucho.
Entonces empiezo haciéndole un homenaje especial a mi maestra, Yolanda Duque. La conocí en 1988, psicóloga especialista en psicología clínica. Fue mi maestra, mi mamá muchas veces, mi mejor amiga, mi tutora. Y en la investigación con ella y en lo que era en ella una motivación constante de generarle tranquilidad emocional a otras personas, estudiamos juntas muchísimas cosas hermosas y Yoli trascendió en el 2021, dejando un vacío grandísimo, pero dejando conmigo todas sus enseñanzas y todo lo que compartimos juntos, que está conmigo siempre. El segundo maestro que ustedes ven ahí es el doctor Jesús Alberto Haddad. Jesús Alberto, ahí estaba como cuando lo conocí. Casualmente, no hay casualidad, lo conocí el mismo año que conocí a Yoli, en el 88, lo conocí en la universidad. Y donde ustedes ven ese ser humano ahí tan lindo, tan quietecito y tan bello, era psicólogo y tenía una de las parálisis cerebrales más severas que hay, que es una parálisis cerebral cuadriplégica, lo que impedía muchísimo espástica, que son ese tipo de personas que hacen ese tipo de espasmos. Y era el ser humano más alegre, más bello, más empoderado de su autoestima que yo pude conocer en la vida. Entonces, él para mí fue testimonio de vida, de alegría. Mi vida no sería la misma si Chucho Chus no se hubiera cruzado en mi camino y mi Chus se me fue casualmente 6 meses antes que yo. Es decir, en un transcurso de 6 meses, los dos trascendieron. Tenemos a la maestra Lois Hine, que es divina, tenemos todos sus escritos, todos sus libros que son una belleza. Gracias al Internet ya los podemos bajar, los podemos descargar, podemos tener acceso a sus conferencias que son una maravilla. Es una maestra hermosa. Me gusta muchísimo porque ella no fue psicóloga, sino que ella todo lo que nos transmitió y todo lo que nos pasó, nos los transmitió y nos los pasó a través de su conocimiento. Tenemos a Ockmandino, que fue un escritor que fue un bestseller grandísimo durante los 70, 80. Su libro más conocido fue El vendedor más grande del mundo y después del vendedor más grande del mundo vinieron todos los más grandes del mundo después. Y les voy a recomendar un libro muy importante de él. Ockmandino es precisamente un testimonio de todo lo que puede hacer el ser humano cuando quiere crecer, cuando está comprometido consigo mismo, cuando toma conciencia de lo que es. Y el último, y en el que nos vamos a basar en algunas cosas, es Walter Rizzo, que es un psicólogo argentino-colombiano, que ha escrito mucho, tiene unos libros muy buenos y otros que son un poquito repetitivos, pero nos vamos a quedar con las cosas valiosas que Walter Rizzo nos ha aportado. Entonces, estos maestros divinos, hermosos, que los amo, les agradezco infinito, pero también hay otros maestros espectaculares que no los quiero poner aquí ni siquiera la foto, pero son esas personas que consciente o inconscientemente nos han hecho daño. Porque esos maestros especiales de esas personas que nos han querido hacer la vida difíciles, que nos han generado dolor, que nos han querido joder y no han podido, son maestros también. Y de ellos nos quedan las lecciones más bonitas porque es precisamente el sobreponernos y el darnos cuenta de que estamos hechos. A ellos también les quiero hacer un homenaje importante. Esta frase, no sé si alguien la ha visto, la conoce antes, me encanta y es ser libre es parecerse cada vez más a sí mismo. Y esto es una reflexión que yo quiero que mantengas y tengas durante toda esta semana, ¿sí? Darte cuenta de que tú aquí y ahora como eres un ser único, irrepetible, eres una creación maravillosa. Si a ti se te cae un pelito en la China y ese pelito lo estudian, ese pelito tiene un ADN tuyo que es único e irrepetible. El universo ha trabajado miles de millones de años para que tú estés aquí y ahora. No para que te parezcas a Barbie, que está tan de moda ahora, no para que te parezcas a otra persona, no para que copies el estilo de nadie. Tú estás aquí para ser tú, para estar
aquí y ahora. Si nosotros miramos, y miro ahora porque estoy viendo aquí a mi amiga Mima que está en México, y nosotros miramos lo que fue Frida Kahlo, por ejemplo, Frida Kahlo era ella. Y es Frida Kahlo porque es Frida Kahlo, no copió a nadie, y cada uno de nosotros es esa obra, es darse ese permiso de sacar esas alas inmensas que cada uno tiene y empezar a darse el permiso de construir y de ser lo que tiene que ser aquí y ahora. Entonces, nos han hablado mucho de autoestima y vamos a ir dándonos cuenta de que la autoestima definitivamente es una parte muy, muy pequeña de lo que realmente es el amor propio, ¿verdad? Y entonces, lo más tremendo de esto es que de la manera en que tú te amas a ti mismo, de la manera en que tú te relacionas contigo mismo, me lo creas o no, quiero que lo vayas reflexionando durante esta semana, así empiezan a girar las relaciones que llegan a tu vida y así la gente te empieza a valorar o no. Entonces, esto es lo que quiero que vayas mirando y quiero que te aprendas a preparar estos tecitos que nos vamos a tomar hoy, ¿verdad? Quiérete, perdónate, perdónate, o sea, cuántas veces estamos todavía, es que si yo hubiera, es que si yo fuera, perdónate ya, libérate, suéltate de eso, ámate, sonríete. Quiero que te consigas una foto, la que más te guste de cuando estabas pequeñita, así te vas preparando para el taller del encuentro con tu yo y la pegues en el espejo en el que más te mires y al lado de ese espejo con un marcador vas a pintar una carita feliz, porque cada vez que te veas en ese espejo, te vas a acordar de cuando tú te dices bruto, feo, estúpido, te estás hablando de ese niño interior que estás ahí. Quiero que de ahora en adelante te mires en un espejo y te sonrías, porque te des cuenta que eres una obra de arte única e irrepetible, una obra de arte que en ese momento amaneció felizmente espelucada, pero viva, que está felizmente con ojeras o que estás viviendo un proceso como es, pero sonríete, o sea, reconócete, date esa señal a través de la sonrisa de que tú mismo te aceptas. Regálate, regálate tiempo, regálate tu compañía, regálate cosas que sean importantes para ti. Consiéntete, edúcate, todo lo que tú puedas aprender. Los honro a cada uno de ustedes por darse este espacio, por haber sacado sus recursos económicos y el tiempo para estar aquí y para abrir la mente, escuchar otras cosas y para educarse. Cuídate, supérate y valórate, que es tan importante, te vas a ir dando cuenta como muchas veces nosotros estamos poniendo constantemente a otras personas por encima de nosotros mismos. Entonces, el camino y la invitación de lo que nosotros vamos a construir aquí es precisamente que la autoaceptación es ese lugar que exige más trabajo de nosotros mismos porque es empezar a generar ese rinconcito dentro de tu corazón en el que tú eres tu fans número uno. Es ese rinconcito de tu corazón en el que tú llegas y así te haya ido como perros en misa. Es más, el día en el que peor te fue, ese es el momento en el que tú te acoges dentro de ese corazón, en el que tú te abrazas a ti misma y te apapachas y te dices, mi chiquita linda, mi vida y de mi amor, no importa, vamos para adelante, yo te amo, yo te quiero, tú sí puedes, tú sí puedes. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Bruto, imbécil, estúpido, yo porque hice esto, yo lo hubiera hecho así, lo hubiera podido hacer mejor. Esto es muy importante, especialmente en las personas que tienen rumiación y que se hablan y tienen unos diálogos tremendos, especialmente en la noche, que llegamos incluso al extremo de no dormir. Entonces, generar este espacio dentro de ti, donde tú, y esto es una cosa que hacemos conscientemente, esto es un trabajo, por eso les digo que el arte más difícil de todos es amarte, porque los otros artes, tú sabes que todos los artes hay que dedicarles tiempo. Aprender a tocar un piano, aprender a tocar un violín, aprender a pintar, aprender a bordar. Yo me acuerdo ahora que estoy viendo aquí a Mima, las primeras veces que yo cogí la aguja y empezaba a hacer el nudo francés y yo, pinche nudo francés, este no me sale. Es tiempo, es un tiempo. Entonces, generar este espacio dentro de tu corazón
exige realmente como si estuvieras haciendo una construcción. Es ir dentro de tu corazón, mirar qué malezas tienes, limpiar el espacio, adecuarlo, construirlo, hacerlo, poner una fogata, una chimenea, llenar esas paredes de fotos tuyas en todos los momentos. Imagínatelo como tú quieras, pero es ese espacio que tú vas a empezar a construir de ahora en adelante en el que tú pones esa almohada sobre la cabeza para dormir y tú lo único que encuentras ahí es amor incondicional para ti mismo. Y un paisaje donde tú te dices, tú te amas, tú eres valioso, tú vas para adelante. Esto hay que construirlo. Y te vas a dar cuenta a medida que te voy hablando por qué esto no es tan fácil, no es tan fácil de construirlo. Te vas a dar cuenta por qué es que yo le he llamado que amarte es el arte más difícil de todo. Lo primero que quiero cuando termine esta charlita es que te des cuenta de que cuando nosotros hablamos de autoestima, ¿sí? Estamos hablando solamente de un pedacito muy pequeño del amor propio. Y lo más tremendo de todo es que esto, como les estaba diciendo antes, se forma precisamente cuando nosotros no tenemos un control sobre eso. Entonces, por eso nosotros podemos tener grabados interiormente muchas cosas sobre nosotros mismos, llenas de dolor emocional, de cosas que otras personas nos dijeron. Entonces, lo lindo de empezar a entrenarte en este arte es que tú vas a empezar a mirar qué es lo que tienes grabado ahí y empezar a sacarlo. Por eso es muy importante que empecemos a darnos cuenta cómo se forma ese amor propio y de dónde viene. Mira que te dije que la autoestima o el amor propio se forma desde que tenemos 0 a 5 años de edad, lo que no es cierto. Es desde antes, desde las raíces genealógicas, ¿verdad? Aquí tengo a mis compañeras sanadoras, coach espirituales, bueno, consteladoras, astrólogas, pero no solamente eso, sino es desde la ciencia y desde la espiritualidad. La espiritualidad nos lo dijo muchísimo tiempo antes. En la Biblia hay una parte en la que dicen que los pecados de los padres los pagan no sé cuántas generaciones más allá. ¿Ok? Pero fíjate que ahora la ciencia nos está hablando de la epigenética conductual. La epigenética conductual que nos dice que los impactos fuertes sobre una generación se aprenden y se pasan a las otras. Entonces hay muchos dolores emocionales, muchas creencias que podemos traer de nuestros antepasados. Aquí me detengo y profundizo, porque es importante nosotros, los latinos, tenemos una mezcla muy viva entre los afro, los españoles y los indígenas. Somos mestizos, pero en nuestra conciencia y desde la mentalidad de la esclavitud siempre se nos enseñó que los blancos, que los patrones eran más valiosos que el negro y que el indígena. Entonces hay que empezar a darnos cuenta de qué creencias tenemos sobre eso. Si yo soy afro, a mí me decían en el colegio todo el tiempo, negrita fea, quítate de aquí, negra, pobre, ¿verdad? Porque tenemos esa concepción. Yo estuve viviendo durante muchos años en Santa Marta. Santa Marta es una ciudad muy linda, Cartagena es una ciudad muy linda, pero tienen un pensamiento feudal todavía muy fuerte sobre cómo ven a las personas. Entre más blanco eres, entre más apellidos tienes, entre más tierras tienes, más valioso eres. Y el problema no es eso, el problema no es como la gente piense, el problema es como tú te piensas a ti mismo. El problema es cuando tú ves tu color y dices, no lo haces conscientemente, esto es un proceso, ojo, que es inconsciente y que es muy profundo de decir, pero es que estoy negrita, pero es que estoy crespita, ¿verdad? Ojalá dijéramos crespita. Decimos pelo malo, pelo churco, pelo chuchú, ¿verdad? Afortunadamente se ha ido tomando mucha conciencia de eso y ha empezado a trabajar incluso en este momento en movimientos grandísimos para que las mujeres afro utilicen sus crespos como son y no tengan que estar utilizando esa cantidad de químicos y cosas para alisarse. Entonces, empezar a mirar tus raíces genealógicas, de dónde vienes, si hubo migrantes, si estás contenta o no con esa historia de tu familia,
qué creencias, qué dolores y en cuanto a las constelaciones, qué patrones se repiten mucho. Si hubo enfermedades mentales, si hubo depresiones, si hubo suicidios, como averiguar esas historias de la familia es muy importante. Es muy importante porque parece mentira, pero estamos inmersos dentro de eso. Averiguar la relación que tenían tu papá y tu mamá en el momento del embarazo es importante. Te lo voy a decir por qué. Mira esa fotico de ese bebecito que está allí. Todo en nosotros, todo en nosotros, todas las emociones están codificadas a nivel de hormonas y neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Mira que este órgano maravilloso, que es la placenta, eso es una cosa alquímica que no nos le enseñan, o sea, a nosotros nos enseñan, llega el óvulo, el espermatozoide y aparece el bebé, ¿verdad? Pero no nos enseñan todo eso maravilloso que es la placenta, que es un órgano que se genera allí y que es como un gran colador donde toda la sangre de la mamá llega y le pasa los nutrientes al bebé, pero es tan mágico que la mamá puede estar enferma de muchas cosas y eso no llega al bebé. Y es tan mágico que además la mamá puede tener un tipo de sangre y el bebé otra, y eso está conviviendo ahí. Pero fíjate que los neurotransmisores, el cortisol y todo ese tipo de cosas que tenemos cuando tiene estrés, sí viaja a través de la sangre y sí le llega al bebé. Entonces hay un impacto ahí. Nunca es lo mismo cuando una mamá está dispuesta a tener el bebé, tiene un embarazo placentero que cuando no tiene un embarazo que no ha sido, no hablo de embarazos deseados o no deseados, sino si está planeado o no. En todo caso, la invitación es que si tú te das cuenta de esto, agradezcas infinito a tu mamá porque estás aquí, así haya sido difícil, así tu mamá haya estado más, si tú te das cuenta que tu mamá era soltera, que estuvo sola, que la rechazaron, más valiosa todavía es. Pero eso no significa que eso no haya tenido un impacto ahí, que pueda tener alguna huellita sobre tu inconsciente, que es importante. Mira, lo lindo de esto es que cuando tú haces conciencia de eso, las que tienen a su mamita viva, las que pueden hablar con su mamá mirándole a los ojos y decirle, bueno, viejita, ahora sí cuéntame la verdad, ¿verdad? Es buenísimo porque eso te sana y te ayuda a hacer conciencia sobre las cosas. Otra cosa que ahora ya no pasa, pero en mi generación sí pasaba, era darnos cuenta, ahora no, porque ahora desde la primera ecografía ya sabes si es varón o si es niña, pero en las ecografías darnos cuenta, ¿sí? De, eh, de las expectativas del embarazo, si es niño, si es niña, y si los papás querían o no querían tener un niño o tener una niña. Entonces es súper importante mirar eso, más para nuestra generación, porque actualmente ya tienen un tiempo para hacerse la idea de si es niño o niña, cómo era, y sobre todo si eso se llena o no. Entonces, fíjate esto, de la forma, mira cómo se va complicando la cosa. ¿Por qué? Porque de la forma en que se relacionaron nuestros cuidadores, nuestra mamá con nosotros, y si llenamos sus expectativas o no, ahí empieza a generarse lo que es el amor propio. A un niño de 0 a 5 años, los que están cerca de niños, los que cuidan bebés, hay que tener mucha conciencia que lo que tú le dices a un niño de 0 a 5 años, el bebecito se lo cree. Tú le dices, tú eres Superman y tienes que estar pendiente de que el crío no se te vaya a tirar por la ventana, porque es capaz de que lo hace, porque él cree todo lo que tú le dices. Ahora, lo tremendo de esto no es solamente que lo crea, es que además se le graba, se le queda grabado en su inconsciente y se repite. Hay mucha gente que le dijeron de pequeñito, tú no vas a servir para nada, o tú eres, hombre, tú sí eres inútil o eso. Si tú vas a mirar, y esa es una tarea que quiero que hagas, empieza a anotar las cosas que más te dijeron a ti cuando eras pequeñito. Ahora, la primera prueba y la más grande del amor propio es cuando el bebé, que ahora está pasando esto cada vez más temprano, deja la casa y va a la escuela. Vete tú a mirar un jardín infantil el primer día de clases.
qué bebés se van y se quedan tranquilos, los otros que se quedan llorando en la puerta, los que sienten que hay un abandono tremendo. Ya ahí hay una primera salida de la casa. Y otra cosa que nos marca mucho y que tenemos que revisar en nuestra autoestima es todo eso que pasó en el colegio en los primeros años. ¿Mm? Pero también empezar a revisar, fíjate, porque a veces podemos venir de hogares donde se nos ha maltratado, pero tener personas que han sido valiosas, unos abuelos que te dijeron, tú eres muy valioso, un profesor que te dijo, yo creo en ti, alguien que te apoyó. Hay frases y cosas que tú le dices a un niño, créeme, lo que tú le dices a un niño de 0 a 5 años se le graba. Entonces es mirar todas esas primeras experiencias, las que fueron desagradables, lo que te decían, si te hicieron bullying, es muy importante, porque el bullying para un niño es tan doloroso que se queda grabado. Incluso las personas adultas siguen diciéndose cosas en su mente muy fuertes. Yo tuve, para que tú veas lo tremendo que es esto, yo tuve un maestro que es un psiquiatra argentino de un nivel altísimo y a él tú no le podías decir, ojo con eso, tú a él no le podías decir, o sea, él no podía oír que tú dijeras lero, lero, así como hacemos nosotros. Él se le salía el monstruo y te quería matar, se descontrolaba. Claro, esta persona de niño le hacían bullying y los amiguitos le cantaban lero, 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 lero. Mira hasta dónde llega el impacto. Es una persona que se ha dedicado a sanación toda la vida en muchas cosas y el oír el lero, lero lo saca de la ropa. Entonces, esas cosas que se nos han dicho y esas cosas que nos han marcado se quedan con nosotros especialmente desde los 0 a los 5 años de edad. Entonces, es importante que lo escribas. Y aquí vamos a empezar a meternos en este taller para que empecemos a pintar a todo eso. Hasta ahora tienes ya 3 tareas. La primera, poner la foto de tu niño, tuya, pequeñita, en un espejo y pintar una carita feliz. La segunda, tener un cuadernito donde empieces a anotar todas las cosas que empieces a recordar con esto. Y la tercera, vas a empezar a anotar en ese cuaderno las cosas que más te dijeron a ti cuando tú eras pequeñito. Eso es parte de este taller que estamos haciendo y que vamos a empezar a mirar. Entonces, en ese cuadernito vas a empezar a darte cuenta de esto y esto es algo que trabajo, este es el principio de la terapia cognitiva conductual que trabajo muchísimo con mis pacientes porque es muy útil y es meterte esta formulita, si la puedes anotar ahí, anótala. De la manera en que tú piensas, de esa manera tú sientes y de esa manera te comportas. Ojo con esto. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando tú quieres cambiar cómo te estás sintiendo o de pronto cuando te ves comportándote, hay que devolverte a hacer la disciplina de qué pensé, porque nosotros hay personas que sienten y ay, tengo un dolor aquí o lo que sea y después actúo. O hay personas que van tirando la puerta con semejante rabia y después es que se dan cuenta que sintieron rabia porque pensaron otra cosa. Entonces aquí para empoderarnos es empezar a tomar en cuenta esto. De la manera en que yo pienso, de esa manera sí siento y así me comporto. Es decir, mira, la ventaja grandísima. Los pensamientos, mis hijos, y esto la ciencia cada vez lo demuestra más. Los pensamientos no son cosas en el aire, los pensamientos tienen materia, los pensamientos tienen vibración, los pensamientos generan realidades y generan incluso tu futuro. Entonces, estar vigilando cómo piensas, empezar a pensarte a ti mismo de una manera compasiva y amorosa. Es importante darte cuenta de cómo estás pensando o cuando me sentí y estoy triste, pero ¿qué pensaste? Si te estás sintiendo, porque es que este sentir, y eso es lo que quiero que te des cuenta aquí, ese sentir es esa relación con el cuerpo, ese sentir es el nudo en la garganta, ese sentir es el hueco en el corazón, que por eso dibujamos los corazones así, con la flecha, porque es que de verdad duele. Cuando tienes un dolor, cuando alguien te dejó, cuando pierdes a alguien, duele, de verdad tú sientes que el corazón se te está destrozando del dolor, ¿verdad? Es ese sentir en la panza de las mariposas
que es la ansiedad, si es por algo bonito son mariposas y si es por algo feo son vampiros, pero es la misma sensación, la revoltura en el estómago, todo eso, ¿verdad? Ese sentir, el que me sudan las manos, es que siento que me sudan las manos, es que siéntome que todo eso está relacionado con que antes pensaste algo y ahí es donde está el clic del asunto, irte a hacer una supraconciencia que esté todo el tiempo escaneando cómo estás pensando. Y darte cuenta cómo te estás comportando. Si tú estás fumando, si tú estás comiéndote las uñas, si tú estás comportándote en cosas que quieres cambiar, mira qué pensaste, qué sostiene el sentimiento y cómo se comporta. Ojo, dentro de todas las cosas lindas que hay ahora, la gente tratando de hacer muchas cosas, hay mucho el pensamiento positivo y pensar positivo, pensar positivo. Ojo, ojo, por eso les puse antes de entrar aquí, todas las emociones son válidas. Tú tienes derecho a decir, tengo miedo, tengo tristeza, tengo rabia. Reconocer ese pensamiento, reconocer esas emociones es importante. Pensar positivo no es reprimirte ni castrarte en que eres un ser humano, que tienes todas las emociones. Pero también pensar positivo para mí es darte cuenta de que puedes cambiar el pensamiento y que lo puedes generar de una forma distinta. Aquí hay algo que es bien importante y es que cuando yo te voy hablando de pensamiento, obviamente todos pensamos distinto y hay distintas formas en que el pensamiento se manifiesta y depende también de las situaciones. Entonces, un pensamiento puede ser palabras o diálogos mentales. ¿Te acuerdas? Tienes ahí el que te digo, el lerolero de mi maestro, o tienes ahí el, uy, estúpido, idiota, no vas a poder con esto. A mí, de las cosas que más me han impactado en mi tiempo como terapeuta, fue un paciente que empezó a ascender muy rápidamente y llegó a ser jefe de relaciones públicas. Y cuando empezó a ser jefe de relaciones públicas, para él fue terrible porque era una persona que le daba mucho miedo ir a situaciones sociales porque él decía, yo soy torpe, a mí todo se me cae, se me derrama, entonces a mí me invitan a un cóctel, a una cosa, a mí la comida se me cae, Entonces empezó a dejar de ir y de incumplir una cantidad de compromisos. Cuando él empieza a trabajar conmigo, me cuenta que su papá era un militar súper estricto, era una de estas familias que van viviendo donde el señor lo trasladan, entonces van viviendo en bases militares. Entonces era un señor que los hijos no veían durante todo el día ni la esposa y lo veían cuando él llegaba, colgaba su chamarra y iba a almorzar con ellos. Y en ese momento la mamá tenía la brillante idea de empezar a poner las culpas y regañar. Entonces era el momento en que medio almorzaban, los regañaban, pasaba todo. Y de los nervios, este personaje siempre terminaba trayendo la atención de lo que pasaba sobre él. Entonces siempre hacía unos desastres, entonces inútil, Cuando este paciente empieza a darse cuenta y podemos empoderarlo y él empieza a darse cuenta de que él ya no es el Carlitos, el Juanchito de los 5 años frente a su papá, sino que es un hombre y se da cuenta que eso es un diálogo mental e incluso empieza a escuchar la voz de su papá, inútil, estúpido, él puede empezar a cambiar ese pensamiento y el cambio fue así, la liberación fue rapidísima. Entonces, fíjate que los pensamientos son diálogos, puedes empezar a escuchar, te entrenas en esto y vas a empezar a escuchar las voces de la gente que te decía muchas cosas. A mí me pasaba mucho, mi mamá contrató en la casa una mujer de un pueblo que parece Macondo, se llama Chivolo, en el Magdalena Medio, y era una mujer llena de miedos y de una cantidad de cosas. Y una de las cosas que ella me decía mucho es que cuando uno se reía mucho, cuando tú te ríes mucho es porque algo malo va a pasar. Entonces, siempre que yo me estaba riendo, de pronto como que me frenaba y me va a pasar algo malo. Claro, cuando tú empiezas a descubrir todo esto y lo puedes cambiar, la liberación es maravillosa. Entonces, empieza a darte cuenta qué cosas te dijeron, qué creencias tienes, qué te repitieron muchas veces. Pero también hay imágenes, ¿sí? Hay pensamientos que son imágenes. Ya tú no oyes, la gente se va a reír de mí, sino que ya tú te imaginas todo el salón riéndose de ti, ya te imaginas haciendo el oso, ya te imaginas, trajiste la imagen. Incluso fíjate que hay recuerdos kinestésicos de sensaciones.
Lo más tremendo cuando nosotros trabajamos con personas que tienen estrés postraumático es que en el estrés postraumático hay algo que se llama flashbacks, ¿sí? El estrés postraumático es cuando la persona ha pasado por cosas muy dolorosas. Y lo que más se graba en estos son flashbacks en el que la persona recuerda los olores, recuerda los sonidos, ¿verdad? Entonces hay recuerdos de estos que ya son o pellizcos o la jalada de pelo, ese tipo de cosas. Entonces, dentro del pensamiento empiezas a familiarizar con qué es lo que tú más sientes o qué es lo que tú más te estás dando cuenta y qué es lo que más te repites. Pero entonces aquí vamos a empezar a mirar esto y es cómo me pienso a mí mismo. Anota esta tarea después cuando veas el video. Quiero que tú te definas cómo me pienso a mí mismo, con qué palabras me defino, qué diálogos mentales tengo conmigo mismo. ¿Mm? A mí me encantaba hacer este ejercicio en la universidad porque es, a ver, lo primero que se te venga a la mente eso y es fascinante, porque siempre en el salón yo les decía, yo sirvo para, y siempre hay alguien en el fondo del salón que decía, para nada. Entonces son esas cosas de lo que nosotros primero pensamos y sentimos y cómo lo voy pensando y cómo lo voy sintiendo. La autoimagen, ay, por eso es que les digo que pongan el espejo y se miren en las mañanas para que vean ese miquito hermoso que son y se tiren besitos y se quieran como son. Miren, esta patica de esta mesa del amor propio, porque ya vimos el autoconcepto, cómo me pienso la autoimagen, es un negocio fabuloso para toda la gente que crea la necesidad de que tú no te quieras. O sea, tú sabes lo que perderían los salones de belleza. Tú sabes lo que pierde un salón de belleza conmigo, que yo ya no me pinto ni las canas, porque es que las amo y las adoro y me doy besitos en cada una de mis canas. O sea, tú sabes lo que perdería un salón de belleza cuando nosotros nos aprendamos a querer como nosotros somos. O lo que perdería, lo que perdería todas estas cosas de fashion y de moda si nosotros nos vestimos como nos dé la gana porque nos queremos y nos amamos como somos. No, nos imponen una cantidad mira que está de moda la Barbie, pero nos han impuesto toda la vida que las medidas 90, 60, 90, 1,70, las tetas no sé cómo, la cola no sé qué, en los hombres pues ni se diga que ya los pobres empezaron, que realmente los hombres son el sexo bello porque los desgraciados recién levantados son lindos, calvos son lindos, barrigones son lindos, en cambio nosotras ojerosos son lindos, siempre los vemos lindos, son el sexo bello de verdad, en cambio nosotras que el maquillaje, que una cosa que... Eso es que cuando tú te miras al espejo te dices, ¿me siento guapo o no? Y conéctalo enseguida con lo que te dijeron de chiquita. Porque los hermanos son súper crueles. Ay, nariz de patacón, que eres el más negrito de la casa, que patas de pollo, que todo ese tipo de cosas. Y eso se queda y se graba y la gente se lo cree. Pero lo que tú vas a hacer ahora de adulto, con tus 25 años, con tus 15 añitos, es mirarte al espejo y darte cuenta de que eres hermoso, hermosa como eres, que el universo ha trabajado miles de millones de años para que tú estés aquí, que cada una de tus arruguitas, que cada una de tus estrías cuenta una historia de tu tránsito por este planeta, por favor, y créetelo. Eres hermoso, hermosa como estás. Ahora, eso no quiere decir que desde tu amor propio, si a ti en el embarazo las tetas se te cayeron y te quieres hacer una operación para ponerte las bonitas porque a ti se te da la gana, no es para que te quieran, no es para que te miren, es porque tú las quieres tener porque tú te lo quieres regalar. Si tú te estás dando cuenta que tienes flacidez y tú quieres tener tu estómago así, pues ándate a un gimnasio y haz las cosas, pero no al contrario. O sea, trabaja en esto porque tú te lo mereces, porque tú quieres y no para que te quieran y no para que tú te quieras, si no te pasa la de Michael Jackson. O sea, si ustedes leen la autobiografía la biografía de Michael Jackson, ¿cuántas operaciones se hizo ese pobre ser humano? Y se fue yéndose al espejo y horrorizándose de lo que veía en el espejo, es que ya Michael era como yo no sé ni qué era, de tantas operaciones y cosas que se hacían. El proceso es al contrario, el proceso es aquí y ahora, como yo estoy, me miro en el espejo, me amo y de ahí empiezo a construir las otras cosas, aceptar las otras cosas, llevar amor a esos lugares de mi cuerpo. Después podemos hacer un taller sobre esto,
llevar amor a cada una de esas partes de mi cuerpo con las que estoy peleada, cada una de esas partes sobre las que me hicieron bullying. Entonces, la autoestima está súper relacionada con esto. ¿Cómo me cuido? Es que yo siempre me compro lo más baratico, no el champú lo más baratico, el maquillaje lo más baratico. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me alimento? Si hago ejercicio o no hago ejercicio, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Mm? ¿Cómo me valoro? ¿Cuánto cobro por lo que yo hago? ¿Me da pena cobrar? ¿No me da pena cobrar? ¿Cómo me valoro? Pero, sobre todo, si tú fueras otra persona, ¿qué tanto te gustaría estar contigo mismo? ¿Mm? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? A veces nos aplazamos muchísimo. Le damos más importancia a los otros, estamos más pendientes de los otros. Cuando a una amiga le va mal, tú la llamas y le dices, ay, cariño, tranquila, todo va a salir bien, ta, 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 pero tú sí te coges bruta, idiota, imbécil, estúpida, mira, la embarraste. Ojo con eso. Entonces, date cuenta de que la autoestima es una parte pequeña del amor propio. Ya vamos, autoconcepto, autoimagen, autoestima. Y ahora esta, que tiene mucho que ver con la vida práctica, y es la autoeficacia. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué no sirvo? Mira, los que estudiamos psicología, los que estudiamos derecho, tú encuentras cualquier cantidad de gente que está ahí no porque le guste la carrera, sino porque pensaron que no tenían matemáticas. Y no hay nada más matemático en este planeta que el comportamiento humano. Tú para ser psicólogo necesitas matemáticas, necesitas la estadística. Hay personas que no aprenden otro idioma porque les han dicho y creen, no, yo soy bruto, trancado y cerrado por dentro. No, para lo único que tú no sirves es a lo que tú no le dedicas tiempo, porque cuando tú quieres algo, empiezas a hacerlo, pero aquí nos devolvemos al principio. ¿Qué te dijeron de pequeñito? ¿Para qué servías o para qué no servías? ¿Mm? Yo, durante mi colegio, y esto es verdad, y se los pueden contar mis compañeras de trabajo de colegio que por ahí vi a Martica, yo habilité y rehabilité costura todos los años. Yo enredaba los hilos, se me perdían las agujas, mi mamá terminaba haciéndome las cosas porque yo decía, no sirvo para esto. Y mira que de adulta he descubierto que es una de las cosas que más me relajan, que más es la meditación más perfecta que puedo hacer y alcanzo unos niveles de éxtasis bordando increíble. Pero si no me doy el permiso de coger la aguja otra vez y empezarlo a hacer, no lo hago nunca. Entonces es darte cuenta de que es que yo soy malo para el inglés. Mentiras. Date el permiso. Trata, yo soy malo para los números. No, trata, soy malo para cocinar. No te cierres. No te cierres a eso y empieza a darte cuenta para qué si eres, para qué sirves y sobre todo qué disfrutas y qué viniste a hacer. Entonces, vamos a empezar a darte las herramientas para esto en este taller. Entonces, esto es súper importante. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la palabra merecer? ¿Te mereces esto o no te lo mereces? Yo no sé ustedes, pero yo siempre me merecía un coscorrón, siempre me merecía un chancletazo, nunca tenía relacionada la palabra merecer con cosas bonitas. Es más, yo empecé a trabajar merecimiento, de darme cuenta que había una vaina que se llamaba merecimiento con Yoli, porque Yoli me empezó a hablar de lo que es el merecer y entonces uno termina dándose cuenta de que no muchas veces es la autoestima o el amor propio, sino que nos han enseñado que nosotros no merecemos cosas. Vivimos inmersos en una cultura de la pobreza. Entonces, aquí en Colombia, no sé, te preguntan, ¿cómo estás? Ay, regularcito, no tan bien como usted. Aquí pobres, pero honrados, ¿verdad? Y tenemos todo un lenguaje de que no nos merecemos las cosas. Y eso hay que empezar a trabajar. Entonces, la primera herramienta, y termino aquí y les voy a poner en el grupo, les voy a poner el libro que les voy a recomendar y les voy a poner el tratamiento de merecimiento. Entonces, quiero que todos abran los micrófonos, ábranlos, ustedes los pueden abrir libremente y vamos a leer el tratamiento de merecimiento y después les voy a enseñar cómo van a utilizar esto de una manera eficiente para que ustedes vean, para que ustedes vean esos cambios.
Listo, vamos a leerlo todos. 1. Dime, mamá. Me tengo que ir, pero Ok. luego me pasa lo que faltó, porfa. Listo. Saludos. Bueno, vamos a Gracias. leerlo todos. Tratamiento de merecimiento. A la 1, a las 2 y a las 3. Soy Soy digno digno y merecedor y de merecedor todo lo de bueno. todo lo bueno, No No solo de solo de no algo, solo de algo, de un algo, poquito, de un poquito, sino de de todo lo todo bueno. lo bueno. Ahora Ahora estoy estoy superando superando todos los todos los pensamientos negativos que pensamientos me limitan. negativos que me limitan. me libero de Me las libero de las Libero de las limitaciones limitaciones impuestas por mis padres. impuestas por mis los padres. Los amo Los amo amo y y puedo ir puedo ir más más allá allá de más ellos. allá de ellos. No No respondo a sus respondo a sus opiniones opiniones negativas ni a sus negativas creencias ni a sus restrictivas. creencias restrictivas. Estoy dispuesto a crear ideas nuevas respecto a mi vida. Mi nueva manera de pensar se expresa en experiencias nuevas. Experiencias nuevas. Ahora Ahora sé sé y y afirmo que soy afirmo que una soy y la una y la misma misma cosa cosa con con el el próspero próspero poder del universo. del Del universo. universo. Por Por eso eso ahora prospero de múltiples maneras. ahora prospero Ahora de prospero de La múltiples totalidad de mis maneras. posibilidades se abre ante mí. Me Se abre merezco la me vida. merezco la vida, una la buena, vida, Me una merezco el buena amor, vida. abundancia de amor. Amor, abundancia de amor. Me merezco, Me me merezco merezco la vivir vida, cómodamente y prosperar. Me merezco la libertad de ser de todo ser aquello todo que soy aquello capaz de que soy ser. capaz Me de ser. merezco más Me que eso. merezco Me más que merezco eso, me todo lo merezco bueno. todo lo bueno. de ser todo aquello. Ahí me faltó un pedazo, está mucho, pero bueno, ahora se los paso. Parece que porque termina diciendo porque sé que es verdad y lo acepto. Entonces, mis amores, en esto, en este tratamiento de merecimiento que ustedes lo ven ahí como tan sencillito, hay todo un programador neurolingüístico que hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo, me merezco todo lo bueno, y por allá hay una vocecita interior que te va diciendo, no es verdad, eso no te lo mereces, no, no tanto amor, no tanta plata, ojo con eso. La primera vez que lo hagas, escúchate, especialmente en las partes en que tú dices, no, esto como que no me lo merezco. Pero ¿cómo vas a hacer esto? Esto lo vas a utilizar de la siguiente manera. Hoy, en tu celular, cuando yo te lo ponga en el grupo, lo vas a coger y antes de acostarte, lo vas a leer en voz alta, así como lo leímos ahorita. Acostado en tu cama, lo vas a leer en voz media y ya lo último para dormirte lo volviste a leer. ¿Ok? Apenas te levantes, haces al contrario. Coges, lees el tratamiento de merecimiento en voz bajita, sentado al borde de la cama, en voz media y ya parado y ojalá frente al espejo donde tienes la foto, duro. ¿Ok? Esto lo vas a hacer durante 21 días, mañana y noche. Ojo, vas a tener un calendario. Lo hiciste el primer día, lo hiciste el segundo día, lo hiciste el tercer día. El cuarto día te fuiste de viaje con tu novio y se te olvidó, borras y empiezas. Hasta que logres preservar en eso 21 días. No te preocupes que yo lo sigo haciendo. Especialmente esos días en que, ay, como que no me siento, como que no me hallo, vuelvo y lo hago. Entonces, esto es una herramienta poderosísima para que tú realmente instaures dentro de ti que tú eres una persona merecedora de lo mejor. Entonces, aquí hay varias cosas que antes yo les decía a mis pacientes y era, ay, es que ese libro no lo consigo, es que es difícil. Ahora tú entras a internet y lo consigues. Este primer librito que es una maravilla, dice ya está incluso está en audiolibro, El milagro más grande de Ogmandino. Al final, este librito tiene una cosa bellísima que se llama Memorándum de Dios, que es una leccioncita que se lee durante 100 días. Entonces, haces los 21 días de tratamiento de merecimiento o puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. El memorándum de Dios lo lees durante 100 días. Este librito, Aprendiendo a quererse a sí mismo, de Walter Rizzo, es muy bueno porque te da mucha claridad sobre lo que ya te dije. Sobre el amor propio es una mesita que está hecha autoconcepto, cómo me pienso, autoimagen, cómo me veo, autoestima, cómo me trato a mí mismo y si me amo,
y autoeficacia, para qué creo que sirvo o no. Y estos dos libritos que se los voy a poner, este libro se los voy a poner, ahorita mismo cuando termine esto se los voy a poner en el chat, para que ustedes durante todo este tiempo y para el resto de la tiene unos talleres hermosos. Este libro, usted puede sanar su vida, es muy lindo, pero el manual de trabajo es el que les voy a poner, que es Ámate y cambiarás tu vida, que viene con talleres para que tú escribas, para que tú vayas viendo, para que tú vayas profundizando. Entonces, durante mucho tiempo yo rezaba, Dios mío, que este libro no lo conozca nadie porque nos vamos a quedar los psicólogos sin trabajo. Es una maravilla. Es una maravilla, te ayuda a profundizar y a mirar todo lo que tú piensas sobre la salud, sobre el dinero, sobre las adicciones, sobre las parejas, sobre el sexo. Es divino. Y además está escrito en un lenguaje bellísimo, porque Luis Hay lo escribió desde el amor así profundamente. Esto, que además de todo lo que les he dicho, esto de pronto es complicado y de pronto lo vamos a hacer más adelante en el año entrante, que trabajemos en otro 25x25. Vamos a trabajar perdón con las figuras materna y paterna, ¿ok? Pero es una de las cosas, los voy a volver a silenciar porque se me desordenaron. Se salieron a recreo y se quedaron de recreo. Entonces, esto es importantísimo. Si tuviste mucho dolor en tu relación con tus papás, si no te amaron, si no estuvieron, mirar esas heridas que ellos te hicieron, pero perdonar. Perdonar no porque se lo merezcan, sino porque tú mereces vivir en paz. Perdonar porque madurar es aprender que tus papás hicieron por ti lo mejor que pudieron con lo que tenían, incluso a veces hasta dejarte, porque eran seres que venían con tanto dolor emocional y con tanto maltrato que era mejor no estar contigo. El nivel de madurez de un ser humano, el nivel de madurez emocional de un ser humano, se mide o lo mido yo porque tanto esa persona ha entendido, perdonado y liberado a sus papás del dolor que le causaron. Porque uno entiende, si tú revisas la historia de tus papás, si tú revisas cómo los criaron a ellos, si tú revisas las cosas, antes dice uno, Dios mío, muchas gracias a lo que hicieron con todo lo que pasaron y todo lo que sufrieron, ¿verdad? Tú estás hecho de la genética de tu mamá y de la genética de tu papá. Y si tú estás peleado y lastimado con tu mamá, estás peleado, lastimado contigo mismo, estás rechazando la mitad de tu tenis, que te estás rechazando a ti mismo. Entonces, es importantísimo trabajar en esto. A veces hemos tenido problemas emocionales tan fuertes que no podemos solos. ¡Ey, busca ayuda! Para eso hay personas, para eso hay sanadores, para eso hay psicólogos, para eso hay psiquiatras, para eso hay talleres, para eso. Si ya tú trataste de hacer muchas cosas y no has podido porque el dolor es muy grande, busca ayuda. ¿Ok? Lo sexto que podemos hacer es empezar a rescatar tu vida emocional y lo primero es recuperar la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad te pone directamente en contacto con tu niño interior. Mira que el tercer taller que vamos a hacer es un encuentro bien hermoso con tu niño interior, pero desde ahora. Pon una fotico tuya de bebé, la que más te gusta, donde la estés viendo todo el tiempo, ojalá en el espejo. Date cuenta que te gusta. Date espacios de rescatar qué te gusta. O sea, yo de chiquita pensaba todo el tiempo y jugaba con frasquitos porque yo hacía mezclas con frasquitos y voy a hacer esto. Bueno, me encanta la terapia de Bach, yo soy feliz haciendo mis mezclas, mis cosas para mis pacientes. Ahora estoy estudiando algo hermoso, después les contaré, que es sobre ciclos y ritmos, después se los comparto. Pero es ir y mirar qué cosas te gustan. Si te gusta la fotografía, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta... Ahora te puedes, lo que tú quieras lo puedes aprender por internet, lo que quieras. Y empezar a darte esos espacios de crear, de pintar, de encontrarte con esa capacidad creadora tuya, ¿verdad? Vivir en gratitud y disciplinarte a vivir en gratitud. Mira los que acabamos de hacer mindfulness, quedaron como con ese chip instalado. Y es que la ciencia viene demostrando que la gratitud incluso sana.
porque cuando una persona tiene depresión, la persona siempre está pensando lo que no tengo. En cambio, cuando tú te levantas y pones la mente en gratitud por lo que sí tienes, corriges una cantidad de cosas. Entonces si miras al pasado y recuerdas muchas cosas, bueno, gracias a todos los que contribuyeron para que yo esté aquí, gracias porque hoy tengo un techo, gracias porque hoy tengo internet, gracias porque estoy respirando, gracias, 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 gracias todo el tiempo. Como una disciplina importantísima, estar en gratitud todo el tiempo. Y bueno, no sé qué pasó con el 7, pero bueno, vamos con el 8. Entonces, recomendaciones especiales en este proceso es empezar a trabajar en la construcción definitiva de tu amor propio. Si tú te das cuenta en este proceso de que trabajaste cosas o te diste cuenta a través de esto que necesitas ayuda, regálatelo. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, es hacer un proceso terapéutico serio. Nadie debería llegar a los 40 años sin haber pasado por psicoterapia, por revisar sus dolores emocionales, por revisar sus miedos, por revisar las cosas. Eso es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, es hacer un proceso terapéutico. ¿Ok? El segundo, y esto es una recomendación ya de las recomendaciones holísticas, es los que puedan, conoce tu carta astral. Conoce tu carta astral. Nosotros no estamos separados del universo. Y nosotros tenemos un mapa, ya nosotros, en mi canal está el taller que hicimos con Dianita, que se llamaba Conociendo mi mapa celestial. Es muy bonito que tú puedas hacer tu carta astral y que tú busques ayuda de alguien. Ojo, yo te puedo hacer la carta astral, pero si vas a buscar carta astral, busca a alguien que haga astropsicología. Porque los que somos astropsicólogos te podemos decir cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo puedes utilizar mejor tus talentos, qué tienes que hacer ahí. Es muy bonito. Es una parte, siempre ha habido un velo y una cosa ahí alrededor de la astrología. Hay muchas investigaciones, hay muchos libros que han ido mostrando la utilidad de lo que es el conocimiento de la carta astral. Ojo, no porque es que la luna me maneja, no porque es que el sol me maneja, no, es para conocer mis fortalezas, mis debilidades, empoderarme y conocer mi relación con ese entorno, con el astro, con el sol, con la luna, con absolutamente todo eso, porque eso está dentro de nosotros y nosotros somos parte del todo también. El tercer paso, te recomiendo muchísimo terapia de Bach. La terapia de Bach, mira, siempre los tengo aquí, son unos compuestos homeopáticos hechos con flores que trabajan sobre los estados emocionales. Y ahora en este momento estoy estudiando algo que es, mejor dicho, non plus ultra, soy de las primeras alumnas de Santiago Rojas en esto, que es la terapia de ciclos y ritmos, que es cómo a través de que él ha bajado, captado, precipitado esencias de momentos cíclicos, astrológicos, cómo no las podemos tomar y cómo eso nos puede ayudar en este proceso. Lo cuarto que te recomiendo es que hagas capacitación en mindfulness. La puedes hacer conmigo, la puedes hacer con quien tú quieras, pero el mindfulness sí te da muchísimas herramientas para que tú tengas una vida plena y para que sanes tu relación con el pasado, con el futuro y aprendas que lo único que tenemos es aquí y ahora y que aprendes que es importantísimo estar presente. Por eso esa palabra es tan importante. Presente es un regalo porque no tenemos nada más. Bueno, te recomiendo el 25x25, que ya estás aquí y te agradezco mucho que estés. Y lo último para cerrar este momento es que tú hagas una selección muy cuidadosa de cómo inviertes tu tiempo. Uno de los regalos hermosos que me hizo mi Yoli, que lo conservo y lo tengo en la casa, eran las 3 gracias, que son esos: no oigo, no veo y no hablo de lo que no valga la pena. Eso es buenísimo estarlo recordando. Que tú escojas muy bien cosas que te construyas, que hablas de cosas que construyas y que le dediques el tiempo a cosas que te construyan. Entonces, ser muy selectivo a qué le estás dedicando el tiempo. Entonces, mis amores, esa chiquita que es mi yo de los 3 años y yo, les damos gracias a todos por haber venido a jugar con nosotros aquí. Voy a parar la grabación para que podamos hablar y para poderlos mirar.
y para que me cuenten cómo se han sentido, chicos. ¡Qué silencio! Hablé mucho, Dios mío. Ya pueden abrir los micrófonos. Muchas gracias, Ade. Me Ay, encantó definitivamente. Danielita, qué bello y qué Cuando lindo que estés. estabas diciendo que estaba uno despelucado, todo eso, y me reía mucho porque en efecto estoy despelucada con mis crespos, pero aprendiendo a amar cada uno de ellos. Me encantó, muchas gracias. Ay, qué divino eso, porque es que los afro hemos pasado por, ay, mira que yo no he parado de grabar.